Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Como saben, hemos estado hablando de Adviento y durante este tiempo hemos hablado acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, específicamente hablando de cómo esto se dio a lo largo de la historia. El día de hoy vamos a hablar sobre que cada uno de nosotros somos llamados a ser mensajeros de la Navidad. Entonábamos un canto, el inicio, no recuerdo, creo que fue al principio, el tema era Ve, di a las montañas, anuncia, ¿cuál era el punto? Que Cristo ya nació, ¿verdad? Entonces somos llamados a ser mensajeros de esa buena noticia. Hemos leído el pasaje de Lucas y sabemos, amados hermanos, que este evangelio fue enviado a una persona que se llamaba Teófilo, alguien que estaba comenzando su caminar en las cosas de Dios, alguien que estaba aprendiendo de las cosas del Señor. De hecho, el escritor dice ahí en el capítulo 1, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La palabra instruido es la raíz griega de catecismo. Con esto entonces podemos ver que Teófilo había recibido enseñanza introductoria, enseñanza básica del evangelio, pero que esta enseñanza necesitaba reforzarse cada día más. Y por eso Lucas escribe este evangelio. Una de esas historias que Lucas nos va a contar, lo encontramos en el capítulo 1, el cual leímos, donde Lucas nos habla de un matrimonio como cualquier otro matrimonio, con pruebas, con conflictos, pero ambos esforzándose por agradar al Señor con sus vidas. Eso es lo que vemos ahí en el pasaje. Lucas nos dice, ahí en el capítulo 1, versículo 6, que estas dos personas, este matrimonio, eran, dice, justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, había un problema. Había una dificultad en su matrimonio. Versículo 7 nos dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Podemos apreciar dos cosas aquí, hermanos. Primero, el texto nos dice que Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. La segunda razón que observamos aquí es que los dos eran de edad avanzada. Ante esto, hermanos, podemos ver en Zacarías dos aspectos, con los cuales él está luchando, pero esos dos aspectos también son cosas con las cuales nosotros luchamos. Primero, había en Zacarías miedo, porque el texto lo dice, había miedo en él, pero también había incredulidad. Dos cosas que por supuesto que lo hemos escuchado, porque lo hemos experimentado, porque hemos vivido algo de eso. Hay miedo. Lucas nos dice que Zacarías era un sacerdote, era de la casa de Abías. Los de la casa de Abías, hermanos, eran descendientes de Leví y por lo tanto eran los encargados de ofrecer los holocaustos al Señor. El versículo 9 nos dice que le tocó a Zacarías ofrecer el incienso en el santuario del Señor. El altar del incienso estaba en el lugar santísimo, así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículos 3 y 4, nos habla de que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo. Y según Éxodo capítulo 30, versículo 6, el altar estaría delante del velo
que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, un lugar donde Dios dijo que se encontraría con Moisés y el sumo sacerdote. Dice Éxodo 30 que Aarón quemaría el incienso aromático cada mañana y cada tarde. Y un dato muy importante, y sobre los cuernos del altar del incienso, Aarón debía de hacer expiación con la sangre del sacrificio por el pecado una vez al año. Él podía entrar ahí y ofrecer el sacrificio. Se nos dice que solo una vez en la vida le podía tocar a un sacerdote ofrecer el incienso. Una vez en la vida, si acaso, podía tener este gran privilegio de ofrecer el sacrificio. Así es que para Zacarías, quien a esas alturas era viejo, nunca le había tocado la bendición de ofrecer el incienso sobre el altar. Y algo muy importante, hermanos, fue en ese lugar donde Dios envió a su mensajero para hablar al sacerdote Zacarías. ¿Qué sucedió cuando Zacarías vio al ángel? Dice el versículo 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Hermanos, desde que el hombre cayó en pecado allá en el Edén, desde ese día la mente del ser humano, su corazón quedó tocado, quedó incapacitado para recibir una revelación de esta magnitud, ver al ángel Gabriel. Siempre estamos temerosos, y sin duda Zacarías lo estaba. ¿Temerosos a qué? A tantas cosas que Zacarías había imaginado. No podían tener hijos, y eso era una situación grave para ese tiempo, hermanos. Y vemos allí en Zacarías el temor al ver al ángel. Y es que es cierto, a veces nos atemoriza el futuro. No sabemos qué va a pasar, qué va a suceder conmigo. No estamos preparados para eso, hermanos. Si tenemos hijos, ¿será que nuestros hijos van a cuidar de nosotros o nos van a llevar al asilo? Híjole, ¿qué va a pasar ahí, verdad? Si bien nos va, tal vez cuiden de nosotros, y si no, al asilo, porque allá te van a cuidar bien, así nos dicen, ¿no? Así les dicen. Allá te van a cuidar bien. Hermanos, dice el texto que Zacarías se turbó y le sobrecogió temor. Por eso Dios usa a sus siervos para traernos su palabra. De lo contrario, no soportaríamos la majestad de Dios. Hoy muchas personas viven con temor de lo que les puede traer el futuro. Y solamente nuestro Señor puede quitar ese miedo en nosotros al anunciarnos su palabra, al recordarnos sus promesas, hermanos. Solamente Dios puede hacer eso. Y en muchas ocasiones Jesús, cuando se presentaba a sus discípulos, les decía: no tengan miedo. Y eso lo venimos escuchando desde el Antiguo Testamento. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero el texto inicia diciendo: no tengas miedo, no temas. Ese es el mensaje del Señor. Ahí mismo en el libro, Isaías 41:1 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te causa miedo y que te tiene ahora sin esa paz? ¿Qué es lo que más te causa miedo?
Tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que más te da miedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a vivir con eso toda tu vida? El mejor consejo es: trae esos miedos ante la majestad del Señor, porque Él te dice: no temas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no debería tener miedo? Sí, o sea, Dios me está diciendo: no temas, pero ¿por qué no debería tener miedo? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos a un Dios y creemos en un Dios poderoso, soberano, que tiene control de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Dios tiene control de todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que Zacarías está con miedo. Después que el ángel del Señor se le aparece a Zacarías, vemos la reacción. El ángel le dice: no temas, no temas. Y entonces le va a anunciar la palabra del Señor. El mensaje para Zacarías es: el Señor ha escuchado tu oración, Zacarías. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. O sea, el ángel le dice a Zacarías: no tengas miedo, Zacarías. Tu oración fue escuchada. Van a tener un hijo. Van a tener un hijo y, ¿sabes? Le van a poner por nombre Juan. Así se va a llamar. O sea, le ahorraron. O sea, el ángel le ahorró a Zacarías y un conflicto ahí de cómo se va a llamar el niño, ¿verdad? Porque luego eso es un problema de que es que quiero que se llame como mi papá, mi abuelo y así, ¿no? Pero ¿qué dice el ángel? Así se va a llamar. O sea, ya está, el nombre está listo. Y eso pues ahorró muchos conflictos en el matrimonio, ¿verdad? De estos dos. Le dice cómo se va a llamar. Le dice que tendrá gozo y alegría. Y creo que para este matrimonio era triste no haber tenido hijos. Pero hay algo más que el ángel le dice: hará que muchos se conviertan al Señor. Es alguien que hablará con autoridad del Señor, porque va a hacer que muchos escuchen el mensaje. Ahora, es cierto, hermanos, que solamente Dios puede cumplir todo eso, porque decíamos al inicio, Elizabeth era estéril. Y obviamente, ¿cuál hubiese sido la reacción ideal de Zacarías? Si tú fueses Zacarías, ¿cómo hubieses reaccionado? ¿Qué le hubieras dicho al Señor? Hagamos de cuenta que eres Zacarías, hagamos de cuenta que el ángel ya vino y te habla, te dice: vas a tener un hijo, y tú eres Zacarías. ¿Qué le dices al Señor? Luego, traté de poner algo aquí, ¿no? Hubiese dicho: Señor, gracias por haber escuchado mi oración, gracias por responder a mi petición, te agradezco mucho. Diría, en términos sencillos, eso es lo ideal, ¿no? Responder de esa manera. Pero ¿cuál fue la respuesta de Zacarías, hermanos? ¿Qué dijo Zacarías cuando el ángel le trae el mensaje? En la pregunta que Zacarías le hace al ángel, vemos incredulidad. Entonces ya vimos en primer lugar que Zacarías tiene miedo y el ángel le dice: no tengas miedo. Después que el ángel le da el mensaje, Zacarías responde con incredulidad. Ahora, muy importante, hermanos, la incredulidad es el resultado de nuestro corazón pecaminoso, que no puede comprender que Dios es tan poderoso para hacer que las cosas sucedan. Dios tiene poder. Aquí vemos a un hombre que ha orado por muchos años y ahora que la oración ha sido respondida, no lo puede creer. O sea, ¿cómo está? Estuvo orando por mucho tiempo, por muchos años, y ahora que el mensaje viene y dice: el Señor escuchó tu oración, Zacarías no lo puede creer. ¿Cuántos nos identificamos con Zacarías?
nos cuesta creer en el Señor. El versículo 18, Zacarías pregunta: ¿en qué conoceré esto? Otra versión de este mismo texto dice: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Esa es la pregunta de Zacarías. Zacarías no cree lo que ha escuchado y esta pregunta es una pregunta incrédula. Por eso le da argumentos. ¿Cuál fue el argumento de Zacarías? Dice: ya estamos viejitos, ¿sí? Ya estamos viejitos. Y quiero leer el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Y mi mujer no dijo, mi mujer también es vieja, no, usó otro término, ¿verdad? Dijo, es de edad avanzada. Así para que no se note, ¿sí? O sea, yo ya estoy viejo, él no hay problema con él, pero luego, para evitar conflictos, hermanos, hay que aprender ahí. Dijo, mi mujer es de edad avanzada. El argumento que está usando Zacarías es: esto es ilógico, ¿cómo va a ser esto posible? No se puede, ya no es posible. Y cuando vemos las cosas, hermanos, cuando tú ves las cosas humanamente, siempre será una locura, siempre será algo ilógico. O sea, que Dios diga a un par de ancianos que van a tener hijos, ¿quién va a creer eso? Es ilógico. Pero ahí vemos el poder de Dios, hermanos. Porque Dios tiene poder, aún sobre aquellas cosas que biológicamente no es posible. Porque biológicamente no es posible. O sea, es así. Pero nada puede contra el poder soberano de nuestro Señor. Ahora, tristemente, hermanos, tristemente caminamos por este mundo como Zacarías, con ojos de incredulidad, no con ojos de fe. Aunque teóricamente sabemos que Dios es poderoso, intelectualmente sabemos que Él es soberano, pero en la práctica, hermanos, damos a conocer que no es así. Y por eso tenemos miedo. Nuestros miedos son el fruto de la incredulidad que hay en nosotros. Ese es el problema, hermanos. Solo tenemos las enseñanzas de una manera teórica, pero no ha llegado al corazón. No hemos logrado creer en este Dios. ¿Cuál fue la respuesta del ángel? Le dice el ángel a Zacarías, versículo 19: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo soy Gabriel. Quien se llama Gabriel aquí debe saber qué significa su nombre. Él es Gabriel, dice. O sea, cuando el ángel menciona yo soy Gabriel, le está recordando a Zacarías quién es Dios. Porque el nombre Gabriel significa poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios. Es decir, Dios tiene el poder para hacer que esto pase. Pues es el mismo Dios que hizo que la estéril Sara, la esposa de Abraham, tuviera hijo, que Rebeca tuviera hijo, que Raquel tuviera hijo, que Ana tuviera hijo. Todas ellas estériles. O sea, si Dios lo había hecho en el pasado, lo podía hacer con la esposa de Zacarías, Elizabeth. Porque Dios, hermanos, no ha cambiado. Él es poderoso. Entonces, cuando el ángel termina de dar el mensaje, le dice a Zacarías: y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La reprensión del Señor a Zacarías fue: por tu incredulidad
te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar. Wow, esto es muy complicado. Porque imagínense si se hubiera dado el caso que Zacarías no pudiese escribir, ¿cómo se iba a comunicar? Pero él podía escribir porque era un sacerdote, recuerden. Entonces ellos tenían la bendición de poder escribir, leer, entonces se comunicó por medio de la escritura, pero no pudo hablar todo ese tiempo. ¿Cuánto? 9 meses sin hablar. No sé si usted aguantaría ese tiempo, 9 meses sin hablar. Es que siempre estamos hablando y llega el esposo del trabajo y la esposa lo tiene esperado con tantas cosas, ¿no? Todo el tiempo hablamos, todo el tiempo. Ahora, el mensaje del ángel a Zacarías es: por cuanto no creíste, quedarás mudo. Hermanos, sería bueno que tú creyeras el mensaje del Evangelio, para que tus labios, tu boca, no se selle para siempre por no haber creído en el mensaje de Cristo. Zacarías habló después de que se cumplió la palabra. Pero si tú no crees el mensaje de Cristo, no volverás a hablar por toda una eternidad. La Biblia solo menciona que habrá un crujir de dientes nada más. Hoy hay muchos mensajeros del Evangelio, mensajeros que anuncian las buenas nuevas de salvación, que predican el mensaje de Cristo. No todos están creyendo este mensaje. No todos creen en este mensaje. Muchos cristianos están en esta lista. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué están en esta lista? Porque muchos cristianos intelectualmente saben de Dios, conocen de este Dios, pero pocos en verdad creen en el Señor. Pero así como el ángel le dijo a Zacarías, los cuales se cumplirán a su tiempo, y sabemos, hermanos, de que el mensaje se cumplió de la misma manera como fue anunciada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Seguimos anunciando el mensaje de Cristo, pero ya no anunciamos el primer adviento, porque eso ya se cumplió. Estamos anunciando el segundo adviento, y eso todavía no se cumple. ¿Cuál es el segundo adviento? Que el Señor va a volver otra vez. ¿Sí? Pero esta vez, hermanos, Jesús no va a nacer en un humilde pesebre. No, Él no va a llegar ahí. La palabra del Señor nos dice que vendrá con poder y gran gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿tú estás esperando el regreso del Señor? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Porque lo que es verdad es, Él volverá, hermanos. Él va a volver. Yo no sé cuándo, pero va a regresar. De eso estoy seguro. El punto no es saber si va a volver, porque eso es un hecho. El punto es, ¿tú cómo lo estás esperando? ¿Tú cómo te estás preparando para el regreso del Señor Jesucristo? Yo te invito a que hagas lo que Él nos encargó. ¿Qué nos encargó el Señor? En Mateo, el último capítulo, Él nos dijo que vayamos y anunciemos el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio a un mundo que, al igual que Zacarías, estaban sumidos en el temor y la incredulidad. El Señor te llama a hacer que tú seas un mensajero de la Navidad.
Y así como cantábamos ese himno, que digamos a las montañas, a los montes, que Cristo ya nació. Sí, pero Él va a volver otra vez. Él vendrá por su amada iglesia. Ojalá tú estés en esa lista de los aprobados, en esa lista de los que ya están ahí esperando a Cristo. Ojalá. ¿Por qué digo ojalá? Porque yo no sé. O sea, yo estoy seguro, yo sí estoy seguro, ¿verdad?, de que si el Señor viene, yo me voy con Él. Ahora, yo no sé si tú te vas a ir con Él. El punto es que tú estés seguro de que te irás con Cristo cuando eso pase. Pero mientras eso llegue, hermanos, mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, Él nos pide a que seamos mensajeros de la Navidad, del Evangelio, de lo que Cristo vino a hacer hace más de 2000 años. Que cumplamos el llamado de Cristo en nuestros corazones. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, gracias por tu bendición, por tu palabra que nos da esperanza, Señor. Que al igual que Zacarías, sin duda podríamos tener miedo al futuro, a las cosas que no conocemos. Podríamos, Señor, ser incrédulos a tu palabra cuando la escuchamos, tu promesa cuando se predica, Señor, o cuando la leemos. A veces nos cuesta creer en lo que tú nos enseñas, porque hay cosas que humanamente son ilógicas, como anunciarle a este par de ancianos que iban a tener hijos, que iban a ser padres, siendo que biológicamente era imposible. Pero tú, Señor, eres un Dios que hace posible lo imposible. Tú eres un Dios, Señor, que tiene poder para hacerlo. Ayúdanos a creer, a confiar en ti. Aumentanos la fe. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.